El psicodiagnóstico es una herramienta científica al alcance de todos aquellos profesionales de la salud que tengan como objetivo conocer un poco más acerca de la personalidad, psiquismo y aspectos del comportamiento y psicoemocionales de la persona que les consulta. Un psicodiagnóstico puede tener varios orígenes o iniciarse por varias causas, a veces como demanda del propio consultante, a veces ese consultante es derivado desde otro profesional, no necesariamente a veces del campo de la salud mental, sino también, por ejemplo, del campo de la medicina. Tal es el caso a veces de pacientes con enfermedades psicosomáticas, en donde el paciente aduce un montón de sintomatología orgánica que después, por ejemplo, no se evidencia como con patología orgánica. Después sí tenemos aquellos con patología orgánica, con enfermedades de largo tratamiento, en donde necesitan una cierta contención psicológica. Entonces el psicodiagnóstico constituye siempre una vía de conocimiento importante para poder conocer no solamente las características de la personalidad en sus distintas áreas, sino también los psicodinamismos, defensas, conflictos e indicadores psicopatológicos de estar presente. Como dijimos, las razones que pueden dar origen a un proceso psicodiagnóstico son muchas. Entre las generales tenemos según el campo del que procedan. Por ejemplo, en el campo laboral es importante el conocimiento de las aptitudes y características psicológicas del postulante para ver si éstas se adecúan al tipo de puesto o función que debe cubrir. Cuáles son las motivaciones, cuáles son los valores. Entonces, en ese campo es muy útil, ya que tenemos una manera confiable y científica de ver si esta persona, que por allá, más allá de que su currículum a veces esté digamos, positivo o favorable para la tarea, esté en condiciones psicológicas de poder desempeñar esa tarea. No es solamente las aptitudes, sino que también uno lo que evalúa en ese campo laboral es que haya una ausencia de una psicopatología. Esto no quiere decir ausencia de conflictos, sino ausencia de alguna psicopatología que pueda inferir en su estabilidad emocional, en la modalidad de sus relaciones interpersonales, en la forma que tiene de percibir y evaluar las situaciones. Pensemos que hay trabajos en donde la toma de decisiones trae efectos a terceros, o por ejemplo en puestos que si bien son menores tienen también como gran responsabilidad, por ejemplo los choferes que trabajan con largas distancias transportando gente o conduciendo material peligroso como de laboratorios, etcétera. Esto en el campo laboral. En el campo educacional tenemos dos vías de trabajo. Por un lado el campo de la orientación vocacional, en donde a través de lo que nosotros vamos conociendo, de la personalidad, aptitudes, tipos de rendimientos que tenga el orientado, podemos ver para qué carrera se adecua mejor. A veces el orientado viene con una carrera en sí ya preestablecida o con una opción de carreras, entonces en ese caso también lo que haríamos es ver si estos perfiles de personalidad que obtenemos a través de la evaluación con cuál tienen mayor afinidad dentro de las áreas de opción que viene el orientado, o presentarles unas nuevas. También en el campo educacional, sobre todo en niños, esto es lo que ya sería psicodiagnóstico infantil, el psicodiagnóstico también constituye un medio para evaluar si el nivel de madurez de un niño está acorde al rendimiento que tiene, si existen además algunas dificultades que pueden ser a veces del orden emocional o del orden, en casos más graves, neurológico, que puedan obstaculizar su capacidad de aprender. También a través del conocimiento de la personalidad podemos ver, digamos, cómo es, si hay alguna conflictiva que pueda estar afectando, por ejemplo, la relación con sus pares, cuando la consulta es, por ejemplo, por aislamiento social. Bien, son muchas las causales, solamente es una pequeña reseña. En el campo forense ya no llamamos psicodiagnóstico, si bien es un informe psicológico igual, sino también lo que hablamos es de pericias, y en las pericias tienen puntos de pericias, es decir,
puntos específicos que el juez debe conocer acerca de la persona, sea que la persona sea, depende obviamente que se trate de lo que es el que inicia la causa o el que es demandado, depende de qué fuero estemos, si el civil, si el comercial, si el penal. Pero bueno, más allá de esto, se evaluará también el estado psicológico, en el caso donde hay denuncias por violencia, bueno, cuál es el nivel de agresividad, la tendencia o la estructura de personalidad, y si existe obviamente psicopatología. En el caso de accidentes se determinará si hay daño psíquico actual en la persona que es víctima de algún accidente o alguna situación traumática. Todo esto obviamente va a tener que ver con los puntos de pericia específicos que el juez quiere saber. Y el psicodiagnóstico es ahí también una herramienta para poder entender un poco la dinámica de la personalidad, ya sea de la víctima o de la otra parte, ¿no? Bien, otra área también de trabajo es la personal. Muchas veces el psicodiagnóstico es una herramienta de autoconocimiento para aquel que consulta. En el caso de que la persona, por ejemplo, tenga algunas conflictivas en su vida personal o laboral y quiera tratar de esclarecer, bueno, por qué le pasan esas cosas, o por qué no puede resolver otras, o por qué no puede terminar de decidir o tomar decisiones, etcétera. Entonces, ese psicodiagnóstico le va a permitir a esa persona tener una información respecto de sí mismo, de sus puntos de fortaleza, de debilidades o áreas que debe trabajar, y si sería indicado para esa persona, digamos, algún tratamiento psicológico. Todo psicodiagnóstico entonces es un proceso, y como todo proceso tiene un tiempo. En general las entrevistas suelen ser, depende del fuero, por ejemplo en el fuero forense en general se utiliza 1 o 2 entrevistas. En el campo laboral generalmente es una entrevista, y 2 cuando se trata de puede haber alguna duda o se necesita ampliar alguna información y el puesto es muy relevante como para que se necesite hacer una segunda entrevista para mayor seguridad. Bien, los recursos es una batería de test. Como siempre dijimos en otros materiales, toda batería de test tiene una parte de gráficos, una parte de verbales y otra parte que depende del tipo de motivo de consulta. En general se toma el HTP, o sea, test de la casa, árbol y persona, el test de Bender, puede tomarse después del dibujo de la persona bajo la lluvia, el cuestionario desiderativo. Con eso tendríamos una batería confiable. Después podemos sumar el test de los colores como test de inicio, como para determinar el equilibrio psicosomático de la persona que está siendo evaluada, y un test más profundo, de psicología profunda, como puede ser el test de relaciones objetales o el test de Philipson. La idea entonces en el curso de formación es que el alumno disponga de una batería de base para aplicar en adultos de 12 años sin límite de edad, o sea, adultos mayores, para el fuero que necesite ser aplicado o el área que necesite ser aplicado.